Hola chicos. Bienvenida al canal Amigo TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Corazón roto. Can Yaman no pudo contener las lágrimas. Momentos emotivos sobre Demet Özdemir en la revuelta. Can Yaman, quien ha abierto un nuevo capítulo en su carrera con proyectos en Europa, esta vez acaparó titulares no por un papel, sino por sus emotivas declaraciones. El famoso actor, invitado al popular programa español de entrevistas La Revuelta, causó emotivos momentos en el estudio con su emotiva respuesta a una pregunta sobre el pasado. Micrófono de estudio. Una pregunta inesperada en el programa. Más adelante en el programa, el tono de la conversación cambió cuando el presentador preguntó sobre uno de los períodos más especiales de la carrera de Can Yaman. El tema, naturalmente, giró hacia proyectos pasados y los fuertes lazos que se forjaron durante ese tiempo. Según informes, Yaman guardó silencio brevemente cuando se mencionó el nombre de Demet Özdemir. El ambiente en el estudio se calmó repentinamente y se notó que el actor estaba emocionado. Llorando. Momentos emotivos. Narrativa ficticia. Según las columnas de chismes, Can Yaman expresó sus sentimientos en ese momento con estas palabras. Mayor que, fue una época muy especial de mi vida. La gente todavía se emociona al recordar ciertos recuerdos. Tras estas palabras, se afirmó que se le llenaron los ojos de lágrimas y que hizo una breve pausa. El público del estudio apoyó al actor con aplausos. Bocadillo de diálogo. Rastros del pasado o respeto. Los comentarios en redes sociales tras el programa coincidieron en dos opiniones diferentes. Un grupo interpretó las palabras de Yaman como una muestra de respeto por el pasado. Otros argumentaron que estos momentos emotivos aún conservaban rastros de un fuerte vínculo. En ambos casos, los espectadores coincidieron en que la actitud sincera del actor conectó con quienes lo veían. Globo. Europa-África. Un momento emotivo en medio de una carrera internacional. Can Yaman, quien ha estado trabajando en proyectos en diferentes países en los últimos años, al hacer una declaración tan sincera sobre su pasado a pesar de su apretada agenda, demuestra, según los comentaristas de chismes, que está mostrando un perfil más maduro y menos emocional. Teléfono móvil se convirtió en tendencia en redes sociales. Se dice que se generaron miles de comentarios en redes sociales poco después del programa. Algunos fans comentaron: índice hacia derecha, ver sus verdaderas emociones fue muy conmovedor. Mientras que otros piensan que estos momentos son solo un recuerdo nostálgico. Chispas. Comentario de chismes ficticio. En el mundo de los chismes, es común que nombres asociados en el pasado generen el mismo impacto incluso años después. El emotivo momento de Can Yaman se interpreta como una escena que nos recuerda su lado humano más allá de su personaje en pantalla.
Momentos como este demuestran una vez más que las celebridades conectan con la audiencia no solo a través de sus proyectos, sino también a través de sus historias. Lupa conclusión. No se sabe con certeza si hubo lágrimas o si fue solo un momento emotivo. Sin embargo, una cosa es segura. Índice hacia derecha. Los comentarios de Can Yaman en el programa La Revuelta se han convertido en una historia que dará que hablar en el mundo del cotilleo de la farándula durante mucho tiempo. Corazón roto. Can Yaman no pudo contener las lágrimas. Momentos emotivos que supuestamente ocurrieron durante el programa de La Revuelta cuando le preguntaron a Demet Özdemir. Can Yaman, quien continúa su carrera internacional sin bajar el ritmo, esta vez acapara titulares no por su nuevo proyecto, sino por los supuestos momentos emotivos que ocurrieron durante su aparición en el popular programa español de entrevistas La Revuelta. La conversación, que comenzó en un ambiente divertido, se profundizó repentinamente con una pregunta sobre el pasado, y se afirma que surgió una escena que dará que hablar durante mucho tiempo. Micrófono de estudio. El tono de la alegre conversación cambió. En la primera parte del programa, Yaman hizo declaraciones sinceras sobre su vida en Europa, lo que le ha aportado trabajar en diferentes culturas y sus nuevos proyectos. Mientras las risas inundaban el estudio, a medida que la conversación avanzaba, se desvió hacia preguntas más personales. Según rumores tras bambalinas, cuando el presentador preguntó sobre uno de los períodos más memorables de su carrera, el tema giró en torno a proyectos anteriores y se mencionó el nombre de Demet Özdemir. Se dice que, en ese momento, la atmósfera en el estudio cambió repentinamente. Llorando detalles ficticios del emotivo momento. Según los columnistas de Chismes, tras un breve silencio, Can Yaman expresó sus sentimientos con estas palabras. Mayor que, ese período de mi vida fue muy preciado para mí. Algunos recuerdos siguen vivos en el corazón. Tras estas palabras, se afirma que los ojos del actor se llenaron de lágrimas y se detuvo unos segundos. Se dice que el ambiente se animó de nuevo con los aplausos del público. Bocadillo de diálogo. Diversas interpretaciones de los espectadores. Después del programa, los comentarios en redes sociales se dividieron en dos categorías principales. Un grupo consideró este momento como un homenaje a los hermosos recuerdos compartidos del pasado. Otro grupo argumentó que aún se apreciaban rastros de un fuerte vínculo emocional. Ambas partes coincidieron en que la sinceridad del actor era notable. Globo Europa-África. Éxito internacional y transparencia emocional. La expansión de la carrera de Can Yaman a diferentes países en los últimos años le ha permitido conectar con un público más amplio. Según comentaristas del mundo del espectáculo, este tipo de momentos emotivos demuestran que el actor no es solo una figura de la pantalla, sino también alguien que puede compartir su mundo interior. Se dice que esta situación ha fortalecido especialmente el vínculo que tiene con su base internacional de fans. Teléfono móvil. Repercusiones en redes sociales. Ficticio. Se afirma que se recibieron miles de comentarios poco después de la emisión del programa. Algunos comentarios.
Índice hacia derecha, fue muy conmovedor ver sus verdaderas emociones. Índice hacia derecha, su respeto por el pasado se percibía con mucha claridad. Por otro lado, algunos espectadores piensan que este momento fue pura nostalgia sentimental. Claqueta, uno de los momentos que marcaron la historia de la televisión. En el mundo del entretenimiento, los momentos emotivos vividos durante las transmisiones en vivo suelen ser de los más memorables. Se afirma que esta escena, especialmente gracias a las publicaciones en redes sociales, es uno de los momentos más comentados del programa. Pieza de puzzle, comentarios de famosos ficticios. Según los comentaristas famosos, no es sorprendente que nombres relacionados en el pasado sigan causando el mismo impacto años después. Este tipo de preguntas avivan la curiosidad del espectador y revelan el lado más humano de las celebridades. La escena de Can Yaman se interpreta como uno de los pocos momentos de su carrera que muestra su lado más emotivo. Chispas. Conclusión, unos segundos de silencio, una historia que dará que hablar durante mucho tiempo. Se desconoce si hubo lágrimas reales o si fue solo un momento emotivo. Pero una cosa es segura. Índice hacia derecha. Esta escena en el programa La Revuelta se ha convertido en un tema recurrente entre los fans de Can Yaman y el mundo del cotilleo. A veces, una breve pausa en la pantalla puede permanecer en la memoria del espectador durante años. Corazón roto. Los emotivos momentos de Can Yaman en la transmisión en vivo. Supuestas lágrimas cayeron al hablar de Demet Özdemir en La Revuelta. Can Yaman, conocido por su intensa carrera en Europa, está en el centro de los titulares de la prensa sensacionalista, no por el anuncio de un nuevo proyecto, sino por supuestos momentos emotivos en el popular programa español de entrevistas La Revuelta. La conversación, que comenzó en un ambiente divertido, dio un giro completamente diferente con una pregunta sobre el pasado. Micrófono de estudio de una conversación divertida a un ambiente emotivo. En la primera parte del programa, Yaman mantuvo una conversación alegre y relajada sobre sus nuevos proyectos, experiencias de trabajo en diferentes países y cambios en su vida. El público del estudio aplaudió con frecuencia la conversación. Sin embargo, según los rumores, la conversación derivó hacia un tema más personal cuando se le preguntó sobre uno de los períodos más especiales de su carrera. Cuando se habló de proyectos anteriores, se mencionó el nombre de Demet Özdemir, y se afirma que el ambiente en el estudio cambió en ese momento. Llorando, la historia ficticia de un momento emotivo. Según rumores en la industria del entretenimiento, tras una breve pausa, Can Yaman expresó sus sentimientos con estas palabras. Mayor que, siempre recordaré con cariño esa época de mi vida. La gente todavía se emociona al recordar ciertos recuerdos. Tras estas palabras, se afirma que al actor se le llenaron los ojos de lágrimas y dejó de hablar por unos segundos. Se dice que el público del estudio lo apoyó con aplausos, y el ambiente volvió a la normalidad. Bocadillo de diálogo. Espectadores y redes sociales divididos. Los comentarios en redes sociales tras el programa se convirtieron rápidamente en tendencia.
Algunos espectadores interpretaron este momento como índice hacia derecha respeto por el pasado, índice hacia derecha nostalgia sincera, mientras que otros argumentaron que aún se apreciaban rastros de un fuerte vínculo emocional. El punto en común entre ambas opiniones fue la sinceridad del actor. Globo Europa África sinceridad en medio de una carrera internacional. La expansión de la carrera de Can Yaman más allá de Turquía en los últimos años lo ha acercado a un público más amplio. Según los comentaristas del mundo del espectáculo, este tipo de momentos emotivos le permiten ser visto no solo como una estrella, sino también como una persona capaz de compartir sus sentimientos. Se dice que esto fortalece especialmente el vínculo que ha construido con su base internacional de fans. Claqueta uno de los momentos inolvidables de la televisión. En el mundo del espectáculo, los momentos emotivos vividos durante las transmisiones en vivo suelen ser de los más comentados del programa. Se afirma que esta escena, junto con las publicaciones y comentarios en redes sociales, se ha convertido en uno de los momentos más memorables del programa. Pieza de puzzle comentario de entretenimiento ficticio. Según comentaristas de entretenimiento, es bastante común que nombres asociados en el pasado generen el mismo impacto emocional incluso años después. Este tipo de momentos aumentan la curiosidad del espectador y revelan el lado más humano de las celebridades. Esta escena con Can Yaman se interpreta como uno de los momentos que muestra el lado emotivo de su carrera. Chispas resultado. Unos segundos de silencio, una historia que dará que hablar por mucho tiempo. Se desconoce si realmente se derramaron lágrimas o si fue solo un momento emotivo. Pero una cosa es segura. Índice hacia derecha. Esta escena, supuestamente del programa La Revuelta, se ha convertido en una historia que dará que hablar por mucho tiempo entre los fans de Can Yaman y el mundo del chisme de las celebridades. A veces, una breve pausa en la pantalla de televisión dice más que páginas de explicación. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.